la dependencia emocional. Le quería poner otro nombre, pero dije, no, vamos a dejarlo así como está, tal cual. Y entonces te pido que prepares tu corazón, que abras tu corazón y que le pidamos al Espíritu Santo que sea quien discierna nuestro corazón y que nos muestre si hay algo ahí que está tomando un lugar que no le pertenece. Amén. Bienvenidos y bienvenidas todos los que llegan a este lugar. Y vamos a hablar sobre el amor para iniciar hablando de esto. ¿Cuántos han estado enamorados en algún momento de su vida? ¿Cuántos sienten que hoy están enamorados? Eh, ¿Cuántos dicen, yo no estaba enamorada, yo estaba obsesionado? Dicen por ahí, escuché una vez. Otra vez he escuchado así términos de personas que estaba era tragado. Yo estaba tragada, estaba obsesionado, obsesionada. Y la verdad es que hay personas que creen que están enamoradas, pero si son honestas consigo mismas, lo que sienten en realidad no es amor. A veces es necesidad. Necesidad. Es una palabra fuerte, ¿no? Yo decía, bueno, Señor, siento que hablarles de que yo lo que siento es una necesidad puede ser una palabra un poco fuerte. Como esa sensación constante de tener un vacío y que cuando aparece una persona me siento completa o me siento completa. Pero cuando esa persona no está, entonces me siento incompleto o me siento incompleta. El miedo a estar sola, el miedo a estar solo exactamente. Y dentro de esta necesidad o dentro de esta dependencia existe otro término adicional que se llama la ansiedad. Ya hemos hablado acá muchas veces de la ansiedad, ¿no? Lo que pasa es que la ansiedad se activa cuando uno responde a un mensaje, a algo que nos está pasando. Tú y yo ya hablamos acá qué es la ansiedad y la ansiedad en realidad no es mala. La ansiedad fue diseñada sobre nuestras vidas para estar alertas ante situaciones que pasan a nuestro alrededor. Es decir, cuando yo voy caminando por la calle y yo siento que hay alguien que está detrás mío y que me está como persiguiendo en cada momento, en ese instante de mi vida, mi ansiedad se activa. Pero la ansiedad se activa como un mecanismo de defensa. Es decir, busca un lugar donde tú puedas meterte o detenerte. Busca ayuda. Mira qué puedes hacer. Mira en qué parte de la calle en la que estás caminando hay otra persona para que te puedas acercar un poquito más y no sentir la presión de una persona que te está persiguiendo, ¿no? Entonces inmediatamente se activa la ansiedad en mi vida y en mi cuerpo yo empiezo a buscar soluciones o alternativas. La ansiedad se vuelve negativa cuando no está pasando nada y yo aún así siento en mi corazón como si algo estuviera pasando. Y muchas veces en medio del amor esa ansiedad se activa en nosotros cuando yo obtengo o no obtengo lo que yo quiero. Entonces, es ese nudo en el pecho que no te deja en paz cuando sientes que alguien se está alejando de tu vida o cuando tú sientes, dice alguien por ahí, que tienes que dejar a alguien y no puedes, porque inmediatamente tu cerebro empieza a pensar que si esa persona se va, hay algo que va a quedar vacío en tu corazón. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Que con el paso del tiempo, tú empiezas a justificar lo injustificable. Empiezas a soportar lo que en otro momento de tu vida tú jamás hubieras permitido. Y empiezas a quedarte donde tú sabes que te están rompiendo, en ese lugar. Y solamente te quedas ahí por una cosa, por no sentirte solo o por no sentirte solo. El problema de esto es que poco a poco, sin darnos cuenta, estás dejando de elegir y estás empezando a depender de esa otra persona. Entonces, ya no amas desde la libertad, sino amas desde el miedo. Dijo alguien, el miedo a quedarme sola, el miedo a que se vaya. ¿Sabes cuál miedo? El miedo a no encontrarte con nadie más. El miedo a enfrentarte contigo mismo o contigo misma en medio del silencio. Y lo más fuerte de todo esto es que no siempre se ve como algo malo. En realidad, cuando nosotros estamos pasando por este proceso de relaciones, donde tú sientes que no puedes alejarte de otra persona, tú no lo ves como algo malo. ¿Sabes por qué? Porque lo disfrazamos como amor. No, es que yo lo amo. Es que yo la amo. Por eso es que yo no lo puedo soltar. Por eso es que yo no lo puedo soltar. Inclusive a veces nos tomamos el atrevimiento de tomar la palabra en Corintios cuando dice, el amor todo lo sufre. Y confundimos la verdad de la trascendencia de ese mensaje. Y decimos eso, es que yo lo amo demasiado, es que yo la amo demasiado. ¿Sabes qué? Es que ella dio todo por mí en un momento de la vida. Es que ella es todo para mí. ¿Cuántos lo hemos dicho? Yo lo he dicho. Tuve una persona que yo decía, es que él es todo para mí, es que lo amo demasiado, es que no podría vivir sin él, es que él es la persona que Dios tiene para mí. Y muchas veces, ¿sabes qué hacemos? Le decimos al Señor, ay Señor, si hoy volvemos a volver después de 100 veces de haber terminado, entonces eso quiere decir que tú sí quieres que él y yo estemos juntos.
Pero en medio de todo eso, hacemos todo para que nuestra voluntad se parezca un poquito a la voluntad de Dios. Entonces no es que vuelvan porque el Espíritu Santo bajó y volvieron otra vez. Vuelven porque tú sigues insistiendo en algo que no tienes que insistir. El problema en medio de todo esto es que no es que esa persona sea todo. Es que tú sientes que sin esa persona no eres nada. ¿Y cuánto nos hemos sentido así? Miren, este espacio es para abrir nuestro corazón. Yo no creo que nadie te vaya a escribir ahí, eres un pendejo por pensar así. Porque todos en algún punto de nuestra vida hemos estado en momentos como estos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros pensamos que sin las otras personas, o que sin esa persona que nos ha acompañado durante tanto tiempo, o a veces poco, no somos nada. Y el problema de eso es que ahí es donde empieza el verdadero problema. Porque cuando tu valor depende de alguien más, tu estabilidad emocional queda en manos de ese alguien. Y el problema de que tu estabilidad emocional quede en manos de otra persona es que la capacidad que tú tenías para sostenerte pasa a otra persona. Entonces, tu paz sube y baja dependiendo de cómo te hablan, de cómo te miran, de si están o de si no están. Y sin darnos cuenta, terminamos entregándole a un ser humano un lugar que nunca fue diseñado para que esa persona ocupara en tu vida. Entonces eso me hace pensar que hoy hay personas que están acá que no están viviendo una relación, sino están viviendo una dependencia. Hay personas que en el fondo están emocionalmente agotadas en esa relación y no saben cómo salir. ¿Y sabes por qué? Porque no es tan fácil como decir lo dejo y ya, ¿verdad? Y las personas cuando vienen a hablarnos nos dicen, pero date cuenta. Y no es tan fácil darse cuenta, uno no. No es tan fácil decir, bueno, me doy cuenta y lo dejo o la dejo y ya. Y eso pasa porque lo que está en juego no es solo una persona. Lo que está en juego es la idea de quién crees que eres cuando estás con ella o cuando estás con él. Por eso duele tanto. No porque estés perdiendo a alguien. Duele porque tú sientes que te estás perdiendo a ti mismo. La idea del qué voy a hacer sin esa persona no es porque esa persona se vaya. Es el qué voy a hacer yo sin esa persona. Porque en algún punto de la vida dejamos que nuestra identidad y que nuestra vida surgiera a cabo o en ese como aspecto primordial lo que esa persona hacía o cómo esa persona moldeaba mi forma de ser. Por eso es que duele cuando yo termino con alguien o cuando yo tengo la idea de que saber que voy a tener que terminar con una persona, porque es como si de repente me arrancaran una parte de mí. Y entonces, ¿qué voy a hacer con esa parte que me va a faltar? Y lo hablábamos ayer, antier, no me acuerdo. La verdad de todo esto es que cuando tú piensas en una relación que hayas tenido hace años, una de hace años, tú hoy en día te preguntas, ¿qué estaba pensando yo? O en realidad eso no era para tanto. No era para tanto sufrir por esa persona. Aquí estoy. Y a veces, con el paso de los años, ya da risa, ¿no? Porque en realidad no era la persona. Era lo que yo sentía en medio de esa situación. Y desde ahí es donde necesitamos pararnos hoy. No estamos hablando de relaciones superficiales, sino de lo que está pasando dentro de tu corazón en este momento, dentro de tu mente, dentro de tus emociones. Porque hay ataduras que no se ven. Y la semana pasada hablamos de esas ataduras. Hay ataduras que no se ven, pero se sienten ahí. Y hay decepciones que muchas veces nosotros no hemos nombrado, pero que al final terminan gobernando nuestra vida. Mira, el tema de la dependencia emocional es que por lo general ella no comienza con algo que es evidente. La dependencia emocional no aparece de la nada diciendo, ¿sabes qué? Te voy a destruir, o sí. Ella no comienza así. El problema de la dependencia emocional es que aparece como algo bonito, como algo intenso, como algo incluso romántico, muy romántico.
Comienza con la idea de, oye, te necesito en mi vida. No puedo estar sin ti. Y eso, cuando estás enamorado o cuando estás enamorada, se siente bien, ¿no? Se siente bien cuando empiezas a hablar con una persona, cuando tienes ese noviazgo con esa persona. Y por lo general, los primeros meses se siente muy acogedor, se siente muy romántico, se siente intenso, se siente esa necesidad de querer escribir todo el tiempo, de querer saber cómo está esa persona, de querer saber si ya comió, si no comió, si está feliz, si está triste. ¿Cómo estás en este momento? Porque así inicia. Ese es el primer campo. Y ojo, no estoy diciendo que todo amor lleve a la dependencia emocional, pero por lo general, el amor o la dependencia emocional debe pasar por ese momento. Yo quiero estar en tu vida en todo instante, porque se siente como si esa persona fuera lo mejor que nos ha pasado en la vida. Inclusive, nosotros podemos tener varias relaciones en la vida y cuando estamos en el momento de tener esa relación en el presente, en el ahora, nosotros decimos, mira, a mí nunca me había pasado esto. Yo nunca había sentido esto. El problema es que hoy en día estamos en una cultura que confunde la intensidad con la profundidad. Pareciera lo mismo, pero no lo es. Porque el amor sano no nace de la necesidad. El amor sano nace de la plenitud, mientras que la dependencia emocional nace del vacío. Por eso es que muchas veces, antes de iniciar una relación, yo tengo que saber cómo estoy yo emocionalmente y para qué yo quiero empezar una relación. Y hay personas que llevan muchos años de su vida, solteras y solteros, pensando que siempre se van a quedar así. Pero no han analizado antes, ¿para qué quiero yo una pareja en mi vida? ¿Es para sentirme bien conmigo misma o conmigo mismo? ¿Es para que sane mis heridas? ¿Es para que quite los vacíos que hay en mi corazón? ¿O para qué es? Y yo te invito ahí a que te lo preguntes. Y esto aplica para el soltero, para el casado, para el que está ennoviado ahorita. ¿Cuál es la razón por la que tú quieres que una persona sea parte de tu vida? Psicológicamente, la dependencia emocional es un patrón donde una persona desarrolla una necesidad excesiva de otra para sentirse válida, segura o completa o completo. Por eso te hago la pregunta, ¿cuál es? ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Para sentir que vales? ¿Para sentirte seguro? ¿Para sentirte completo o completa? Porque esto no surge simplemente de querer a alguien. Es sentir que sin esa persona no podemos funcionar bien. Y eso activa en el cerebro mecanismos muy similares a los de una adicción, ¿sí sabían? Porque a veces pensamos que las adicciones solo se dan en las personas drogadictas, en las personas que fuman, en los alcohólicos. Pero hay otro tipo de adicción. O más bien la adicción activa unos mecanismos en el cerebro que se parecen también a la dependencia emocional. Porque hay una dependencia cuando esa persona no está. Y hay un alivio momentáneo cuando esa persona aparece. Como el que usa el alcohol para sentir alivio en el momento en el que lo toma, pero cuando no está, entonces produce ansiedad en mi vida. ¿Pasa eso contigo con una persona? Pregúntate ahí. Cuando esa persona no está, yo siento una necesidad de querer estar en todo momento con él. Y cuando esa persona aparece, ¿se siente un alivio? O cuando esa persona no está, tú estás tranquilo. Estás tranquila. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu cerebro? Tienes la tranquilidad de saber que esa persona no te está llamando, no te está buscando, pero tú puedes estar tranquilo o sientes esa necesidad insaciable de qué será lo que está haciendo. Y entonces esto se parece mucho a una montaña rusa de emociones que nos mantiene ahí atrapados. Y mira, no es ninguna casualidad que hayan estudios desde la neuropsicología que muestren que el apego dependiente activa circuitos en nosotros relacionados con la dopamina. Y esa dopamina son las mismas que activan las conductas adictivas en mi vida. Por eso yo siento esa necesidad así. Activa eso dentro de mí. Por eso esto no es solamente una necesidad o una decisión emocional, sino se siente como esa abstinencia a tener algo sobre mi vida. ¿Qué pasa contigo cuando esa persona no está? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Qué pasa ahí en tu corazoncito cuando esa persona de repente se desaparece, cuando esa persona no está en tu vida, cuando no hace parte de ti? ¿Y sabes qué pasa? En este momento es cuando nosotros necesitamos ser honestos, porque muchas personas, vuelvo y repito, no están en una relación. Están en un ciclo de dependencia. Alguien dijo por ahí, es como un círculo vicioso, y es así, es un ciclo de dependencia.
Ciclos donde un día te sientes amado y al siguiente día te sientes ignorado porque esa persona no nos da el mismo tiempo que nos dio ayer. Entonces ya tú te sientes ignorados. Donde pasamos de la euforia a la angustia total, al pensamiento de me va a dejar, está con otro, está con otra, donde vives esperando constantemente la validación y que al final, ¿sabes qué? ¿Sabes qué pasa con la dependencia emocional? Que estamos buscando una validación que nunca llega, nunca termina de llegar, no completa, porque tú siempre quieres más. Por eso la dependencia emocional se parece a las adicciones, porque nunca se completa, siempre sigue el vacío, siempre vas a querer más. Y eso es algo peligroso porque con el tiempo vas a normalizar el dolor que sientes en tu corazón y el trato que muchas veces te está dando esa persona. Entonces te acostumbras a vivir con ansiedad, a revisar el teléfono constantemente a ver qué está pasando, a sobrepensar cada palabra que te está diciendo esa persona, cada silencio que tiene, cada cambio de actitud que tiene esa persona contigo. ¿Está siendo así? Miren, este devocional o este tema del día de hoy es para que nosotros pensemos qué pasa en el silencio. ¿Será que yo sobrepienso las palabras que esa persona me está dando? ¿Será que cuando esa persona tiene un cambio de actitud yo creo que es contra mí? ¿Será que yo soy de los que vivo revisando el teléfono constantemente a ver dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me estás escribiendo sus redes sociales? Su perfil en Facebook, su perfil en Instagram, su perfil en TikTok, su perfil en Snapchat, su perfil en Twitter. Y así pasamos nuestra vida. Y el problema de esto es que nuestro mundo empieza a girar alrededor de alguien más. La psicología le llama apego ansioso. Es una manera de relacionarnos con alguien donde hay un miedo profundo al abandono. Y te pregunto hoy, si esa persona se va, ¿tú sientes que nunca más vas a poder ser feliz? ¿Tú sientes esa necesidad constante de cercanía y esa sensibilidad al rechazo? ¿Y sabes qué? Que la psicología lo describe y con la psicología podemos entender lo que está pasando con nuestra vida. Eso hace la psicología. Pero la Biblia nos revela y la palabra de Dios está puesta para revelar sobre tu vida las cosas que tú no ves. Entonces acá el problema no es solo emocional, el problema también es espiritual. Porque cuando tu corazón depende de lo que algo o alguien pueda traer paz a tu vida, o seguridad o identidad, tú has desplazado el lugar que le corresponde únicamente a Dios. Mira, como psicóloga te digo algo. La psicología nos puede traer un montón de maneras para entender lo que nos está pasando. Pero si al final tu corazón solamente se queda entendiendo y no le das paso al cambio, a la revelación que puede venir sobre tu vida, no estamos haciendo nada. En Jeremías 2:13, Dios prácticamente que hace una declaración que yo siento que fue escrita para este tiempo. Y dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí mismos sus cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y te lo voy a leer otra vez. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de vida, de agua, de seguridad, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es exactamente lo que pasa con la dependencia emocional. Dejamos la fuente a la que realmente podemos ir para que sacie nuestra vida. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le hablaba a la samaritana? Te daré de beber un agua con la que nunca vas a tener sed. Y esta mujer es el claro ejemplo de la dependencia emocional. El Señor Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y con el que vives ahora no es tu esposo. Esta mujer pasaba de hombre en hombre, tratando de buscar saciar su corazón con los vacíos que tenía ahí. Y el Señor Jesús le dijo, mira, esos 5 hombres con los que has estado y con el que vives ahora, que no es tu esposo, no va a saciar nada de la tristeza que tú tienes en tu corazón. Pero ¿sabes qué, hija mía? Yo te voy a dar de beber de un agua con la que nunca más vas a volver a tener sed. Y Jeremías vuelve y lo habla. Dejaron la fuente de vida principal y empezaron a cavar cisternas que no retienen agua. Dejamos a un lado la fuente que realmente puede saciar y empezaste a buscar personas o en personas algo que ellos no van a poder sostener. Y tú y yo lo hemos hablado acá. Mira, ningún ser humano sobre esta tierra va a poder sostener o entender en 100% lo que nosotros sentimos y las cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y no porque sean malos,
no porque no estén con nosotros, sino porque son seres humanos que no van a comprender realmente el dolor. Aquí no es para echarle la culpa al que estuvo y al que no estuvo, porque tú y yo tampoco hemos estado para algunos, y no es porque no queramos, sino porque a veces no sabemos cómo estar, porque no sabemos cómo entender 100% el dolor. Y lo único que finalmente nos puede saciar es su palabra. Pero lo que pasa es que nosotros como seres humanos, en la libertad, hablábamos esta mañana en el curso que estoy hablando, en el curso que estoy haciendo, y es que la libertad se nos fue entregada para decidir, pero la libertad es el padre del mal, porque es la que nos da la opción de tomar dos caminos, el de cavar la cisterna o vivir de la fuente del agua viva. Como seres humanos, muchas veces escogemos el de cavar las cisternas. Entonces empiezas a buscar en personas algo que no te va a poder sostener. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros como seres humanos? Es que estamos buscando que alguien nos dé la identidad. Por eso cuando alguien nos pregunta ¿quién eres tú?, no sabemos qué responder. Y a veces es tan fácil como decir soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Esa es tu identidad. ¿Sabes qué pasa? Que el mundo afuera no lo va a querer entender y no le va a gustar esa respuesta, porque para eso hay que buscar en su palabra y entender cuál es tu identidad. Pero estamos buscando a alguien que nos dé paz, alguien que nos haga sentir completos. Y al mismo tiempo estamos viviendo de cisternas rotas, de fuentes que no pueden retener lo que realmente tu corazón necesita. Y sí, mira, yo sé que se siente lindo un abrazo. Yo sé que se siente bonito escuchar o leer un mensaje que diga lo maravillosa y lo guapo que tú eres, lo valioso que tú eres como hombre, lo valiosa que tú eres como mujer. Se siente bien. Aquí no estamos para tapar la realidad sobre lo que nosotros sentimos con un dedo. Pero hay algo que está escrito desde antes que tú llegaras a este mundo. Y te dice eso y más. Eso y mucho más. Y ojo, aquí no estoy diciendo que eso no vaya a llegar a nuestras vidas, o que no es importante, o que no podemos sentir, que tenemos que volver duro nuestro corazón, y que cuando la pareja, el esposo, la esposa, vamos a hablar de esposos y esposas, te escriba algo bonito, tú le digas, ay no, la palabra de Dios me dice cosas más bonitas. No se trata de eso. Se trata de entender que ese cariño de ese esposo y de esa esposa o de esa pareja viene como una añadidura, es decir, un regalo que viene también de parte de Dios para ti. Pero que si un día esa persona no está, mi valor no va a depender de eso. El problema de cuando yo me empiezo a beber solamente de las cisternas es que al final el resultado siempre es el mismo: frustración, ansiedad, desgaste emocional. Porque mira, ningún ser humano, por más bueno que sea, fue diseñado para cargar con el peso de tu identidad. Entonces acá no estamos para echarle la culpa al hombre o a la mujer de la que tú dependes emocionalmente, porque esa persona no fue diseñada para cargar con tu identidad, ni tú fuiste cargado ni cargada diseñado para cargar con la identidad de alguien más. Ese lugar solamente le pertenece a Dios, a nadie más. El Salmo 73, versículo 25 dice, hace una pregunta: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Miren, esta no es una frase bonita simplemente porque sí. Esto es una declaración del orden interno que debería ocupar en nuestra vida. Cuando Dios ocupa el lugar correcto sobre tu vida, todo lo demás deja de ocupar el lugar que no le corresponde. Yo no sé si tú te acuerdas cuando hablamos de las mesas que se caen. Y las mesas se caen por una razón: para que el Señor venga, tome el lugar que le corresponde y ponga en orden las otras cosas que quedan para tu vida. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de eso yo no deseo nada de la tierra. Por eso esto es necesario hablarlo así, directo y claro. La dependencia emocional no es solo un problema de autoestima.
Es una forma de idolatría emocional. Cuando una persona se convierte en tu centro, cuando una persona se convierte en tu seguridad y en tu referencia de valor, aunque tú no lo digas, tu vida lo está mostrando con tus emociones. Si esa persona está bien contigo, tú estás bien. Si esa persona se aleja, tu mundo se derrumba. Y eso no es amor. Eso solamente tiene un nombre y es esclavitud. Esclavitud emocional. Y cuando tú entiendes esto, la pregunta entonces es, ¿por qué te cuesta soltar? Esa será la pregunta que nos deberíamos hacer. O más bien la pregunta es, ¿qué hay dentro de mí? ¿Qué hay dentro de mí que tanto necesita aferrarse a una persona que no debería definir mi valor? ¿Y sabes por qué? Porque mientras que tú no sanes tu raíz, tú vas a cambiar de persona, puede que sí, pero nunca vas a cambiar de patrón. Cuando tú sanes la raíz, el patrón es el que cambia. ¿Y cómo sanamos la raíz? Cuando tú confrontas lo que pasa. Y eso ya lo hemos hablado muchas veces. A veces la raíz viene de la infancia. La validación que no tuviste de tus padres y entonces andas buscando en una persona. Entonces lo que tienes que sanar es la herida que está con tus padres. Y liberarte de esa cadena. La mayoría de las personas cree que su problema es que ama demasiado. Y escribí esto porque una vez alguien me dijo eso. Mi problema es que yo amo demasiado a las personas. Pero la realidad es que nadie ama demasiado cuando está sano. Lo que pasa es que muchas veces no estás amando desde el presente, sino que te estás relacionando desde ese pasado con la persona que está en tu presente. Es decir, estás intentando construir una relación con emociones que no nacieron en esa relación, sino en heridas que tienes mucho más antiguas. Y por eso es que se siente tan intenso, tan urgente, tan difícil de controlar, porque no se trata solo de esa persona, se trata de lo que esa persona está activando dentro de ti. El amor que no te dio papá, el amor que no te dio mamá, la soledad que sentiste cuando eras niño o cuando eras niña, y eso se activa dentro de ti cuando alguien de repente viene y te presta atención. Psicológicamente, esa dependencia emocional casi siempre trae raíces de experiencias que tuvimos muy, muy atrás. Y piensa hoy en eso. Dijo Fernando, ¿cómo lo sano? ¿Cuál es la raíz de lo que hay ahí? Abandono, rechazo, la falta de validación. Si cuando eras pequeño y hacías algo bien, tu mamá te respondía o tu papá te respondía, pues es que eso es lo que usted tiene que hacer. Las cosas se tienen que hacer bien y nunca recibiste validación. Pero cuando te equivocabas, entonces ahí sí te miraban. Cuando cometías un error te volteaban a mirar para golpearte, para gritarte, para decirte que no valías. Y entonces ahora actúas con las personas que están cercanas a ti desde ese mismo nivel, haciendo cosas raras para ser visto o para ser vista. La ausencia emocional de aquellos que fueron criados por otras personas y que papá y mamá llegaban en la noche y ni siquiera prestaban atención a uno, a comer y a dormir. O el afecto condicionado. Si usted quiere que yo lo ame, haga esto. Si usted quiere que yo la ame, arrástrese ahí. ¿Sabes cuál es el problema con nosotros? Esto no se ve como un trauma externo. Los traumas, por lo general, son efectos de violaciones, de cosas supremamente graves. Entonces, estas cosas, como el abandono, el rechazo, la ausencia emocional y la validación no se ven como traumas, se ven como historias de experiencias de vida personales. Así se ven. Entonces, a veces basta
con haber crecido sintiendo que el amor había que ganárselo y que no era suficiente tal y como eras, o que ser visto, escuchado y amado dependía de cumplir las expectativas, y ese niño y esa niña aprendió que eso era normal. Aprendiste que eso era normal. Entonces eso no desapareció, eso creció contigo. Fue parte de tu vida. Lo que pasa es que ese niño y esa niña ahora tienen cuerpos de adultos, pero seguimos reaccionando desde esa misma necesidad. Por favor, no me vayas a dejar. Por favor, elígeme, porque tú fuiste el único o la única que se fijó en mí. Por favor, hazme sentir suficiente, porque nunca nadie me ha hecho sentir así. Y entonces llega ese alguien a tu vida y no solo te gusta, sino que te toca una herida. Y como te toca la herida, se siente mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Y por eso no solamente se siente atracción, sino un alivio emocional de una carencia que surgió en mí cuando era niño y otro vino y tomó o llenó en mi adultez. Y eso hace un alivio emocional sobre mi vida, de una herida que yo nunca me he atrevido a tocar porque yo sentí que eso era normal. Y aquí no es solo conexión, es una sensación de decir, por fin alguien me hace sentir lo que siempre me ha faltado en la vida. Y ahí es donde empieza la trampa. Es ahí, la trampa se ve ahí. Porque sin darte cuenta, dejas de ver a la persona como es y empiezas a verla como lo que necesitas que esa persona sea sobre tu vida. Y ahí es donde inician las expectativas en las relaciones. Porque una cosa es lo que tú esperas dentro de tu mente que esa persona haga y otra cosa es la manera en la que esa persona ha aprendido a relacionarse. A través de lo que esa otra persona también vivió desde su infancia. Entonces idealizamos, sobrevaloramos y le damos un peso emocional que no le corresponde. Y cuando esa persona no responde a mi expectativa interna, porque es una expectativa interna que nosotros tenemos, el dolor no es solo proporcional a la situación que yo ahora estoy viviendo, sino que es mucho más profundo porque está conectado con una herida vieja del pasado. Es por eso que cuando tú pasas por el duelo, por la separación con esa persona o por peleas donde sientes que se va a acabar esa relación, tú dices, siempre he estado solo, siempre me ha pasado esto, nunca nadie más me va a querer, nunca nadie más me va a amar. Eso es mentira. Por eso reaccionas como reaccionas, porque te cuesta tanto soltar, porque te aferras incluso cuando tú sabes que eso no es sano, porque uno sabe, tú y yo sabemos cuando algo no es sano. No es porque seas débil, sino porque hay partes de ti que están heridas en tu corazón. Hay partes que nunca aprendieron a sentirse seguras por sí solas, por sí misma, por sí mismo. Y la psicología sale en relación a hablarnos nuevamente ahí porque ella conoce que cuando una persona no desarrolló un apego seguro en sus primeras relaciones, en sus primeros años, tienden a buscar afuera la seguridad que no logró construir dentro de su hogar. Y eso crea adultos que, aunque funcionen en muchas áreas de su vida, emocionalmente dependen de otros para sentirse estables. La Biblia lo llama el corazón quebrantado. Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y esto es clave, ¿sabes por qué? Porque reconoce algo que muchas veces nosotros ignoramos. Y es que hay heridas internas que no se ven, pero que sí están gobernando la manera en la que tú reaccionas o en cómo te vinculas con los demás. Por eso la Biblia también nos habla de cuidar nuestro corazón y que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Es decir, que lo que hay dentro de nosotros no se queda solamente adentro. Se manifiesta en cómo vivimos, en cómo elegimos, en cómo te relacionas, cuando el corazón está herido o cuando el corazón está sano.
Si tu corazón está herido, tus relaciones van a reflejar esa herida. Aunque tú tengas muchas buenas intenciones, porque a veces hay buenas intenciones en nuestro corazón, ¿no? Tú no te metes con alguien con una mala intención, tú miras a esa persona, te gusta, hay una conversación y deciden tener una relación. Esto no surgió de, ay, usted no me gusta y me cuadro con usted. No pasa así. Hay una buena intención en medio de eso. Pero cuando hay una herida que no ha sido resuelta en tu corazón, la relación empieza a girar en torno a eso. Y sabes qué, que tú lo sabes. Y a veces intentas de una u otra manera no sacar esa herida a flote, pero no se va a poder. Porque el problema no es el presente en la relación. El problema es la herida que no has querido sanar, que no has podido sanar de las relaciones que tú tuviste dentro de tu hogar. Muchas veces nosotros no elegimos a quien nos conviene. Por lo general, los seres humanos elegimos a quien emocionalmente, a lo que emocionalmente ya conocemos. Por eso es que tú cuando haces una amistad con alguien, por lo general cuando hablan de sus vidas, tienen cosas en común. ¿No te ha pasado? Infancias similares, problemas similares, situaciones similares, crianzas similares, porque nos atrae lo que emocionalmente yo ya conozco y me identifico con eso. Yo tuve una amiga así y nuestra infancia fue prácticamente igual y sentíamos una atracción de amistad, no estoy hablando de amigas, y nos hacía sentir esa conexión de saber que habíamos vivido historias casi que iguales y como que el destino nos había unido para ser amigas. Pero no, es que tú te atraes o te juntas con lo que emocionalmente tú ya conoces. Y no es porque sea bueno, sino porque es familiar. Se me hace familiar lo que tú estás viviendo y puedo hablarte a ti y decirte, yo también ya viví eso. Y lo familiar, aunque duela, se siente seguro. Eso se siente seguro. Por eso hay personas que repiten patrones una y otra vez. Cambias de pareja, pero no cambias de historia. Entonces pareciera que todas las parejas que hemos tenido son como un retrato la una de la otra, todas iguales. Y hay personas que dicen, ¿por qué salgo de una relación y me meto con otra persona que parece peor o con quien se repite la historia? Y va a seguir pasándote hasta que tú no cambies el patrón. Esto no funciona cambiando de persona. No es así, ni cambiando de rostro. No es así. La raíz va a seguir intacta sobre tu vida. Pregúntate hoy ahí, ¿por qué siempre vivo la misma historia con las personas? Pregúntate hoy ahí, ¿por qué sigues buscando la validación en lugares donde nunca la vas a encontrar completamente? ¿Cuál es la herida que sigue abierta dentro de tu corazón para que cualquier señal de afecto se vuelva indispensable sobre tu vida? ¿Sabes qué pasa a veces? Que vivimos con la necesidad del afecto y de la validación de otras personas. Entonces, cuando alguien te habla bonito, así tú no lo conozcas y sea la primera vez, tú sientes, y yo sé que es duro hablar de esto. Sé que es duro confrontarnos a nosotros mismos y ver que hay personas que nos hablan por un segundo y porque nos dijeron algo bonito, nos sentimos atraídas o atraídos a ellos. Porque nos sentimos así, atraídas o atraídos a eso. ¿Sabes por qué? Hasta que tú no sanes la herida, vas a seguir llamando destino a lo que en realidad es un patrón. Y Dios no quiere que repitas ciclos. Lo que Dios quiere es que tú vivas en libertad. Porque la libertad no empieza, pero la libertad no empieza desde afuera. La libertad empieza cuando tú tienes el valor de dar o de mirar hacia adentro de ti y reconocer qué fue lo que pasó, qué fue lo que te sucedió, qué fue lo que sucedió y qué fue lo que pasó. Y que aprendas a identificar, porque la dependencia emocional, como lo dijimos más atrás, no siempre se siente como algo dramático sobre tu vida. Muchas veces se esconden hábitos diarios que parecen normales, pero que poco a poco van drenando la vida por dentro. Entonces lo ves como una necesidad constante de revisar y revisar el celular, esperando que una persona venga y valide tu día. Lo ves en cómo cambia tu estado de ánimo según la atención que recibes de las personas.
Lo ves en lo mucho que piensas, lo que vas a decir, por miedo a incomodar o que la otra persona se aleje. Lo ves en la forma en la que te adaptas, te reduces o te editas porque quieres crecer, no porque quieras crecer, sino porque no quieres perder. Se nota cuando empiezas a vivir más pendiente de la otra persona que de ti mismo. Cuando tus decisiones giran alrededor de lo que esa relación necesita y no de lo que tu vida requiere. Se ve cuando tu paz deja de ser interna y se vuelve completamente externa. Ya no descansas, ya no fluyes, ya no eres tú con esa libertad que antes tenías, sino que ahora estás en esa alerta emocional en todo momento de la que hablamos al principio, interpretando silencios, interpretando actitudes, tratando de sostener lo que tú sabes que es inestable sobre tu vida. Y entonces empiezas a justificar actitudes que hieren, te empiezas a minimizar con lo que tú sientes con tal de no generar conflicto. ¿Te pasa eso? Y te convences a ti mismo o a ti misma de que eso no es tan grave. Ay, ¿sabes qué? Eso no es tan grave. Cuando tú sabes que sí lo es. Porque cuando tú dependes de alguien, el miedo a perder pesa mucho más que el miedo a quedarte. Y en ese punto dejas de elegir desde la claridad y empiezas a reaccionar más bien desde la necesidad que tú tienes con esa otra persona. Dice Corintios 13:5, primera de Corintios 13:5. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Pero cuando hay dependencia, ocurre lo contrario. Hay ansiedad constante, hay desgaste emocional, hay una búsqueda desesperada de recibir algo que nunca termina de llenarte. No porque el amor esté mal, sino porque lo estás viviendo. Lo que estás viviendo no es amor en una forma sana. Y la verdad es que en 1 de Timoteo versículo 7 dice, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes qué pasa? La dependencia emocional rompe el equilibrio, quita el dominio propio sobre nuestras vidas, debilita esa estabilidad interna que debe parecer y hace que el amor se mezcle con miedo. Y el problema de eso es que cuando el miedo gobierna, ya no hay libertad, sino que hay una presión constante sobre tu vida. El amor sano debería añadir vida. Pero cuando es dependencia, desgasta esa vida. El amor sano permite ser. En cambio, la dependencia te obliga a sostener algo que tú ya no puedes sostener. El amor sano descansa. La dependencia termina agotándote. Y las señales sobre eso siempre han estado ahí. Tú siempre lo has podido ver. Entonces llega un momento, familia, en el que ya no necesitamos más explicaciones. Necesitamos empezar a hacer algo diferente con lo que tú estás sintiendo. Porque tú puedes entender tu herida. Tú puedes reconocer cuál es el patrón, en dónde fue, en la infancia, en el rechazo, en el abandono, en la validación. Tú puedes identificar en qué punto está tu dependencia y aún así seguir caminando en lo mismo, porque no decides trabajar en ti. Cuando tú dejas de mirar hacia afuera esperando que el otro cambie o que el otro te dé lo que te falta, empiezas a hacerte responsable de lo que está pasando dentro de tu vida. Y a veces eso es lo que hay que hacer. Sanar la dependencia emocional no empieza cuando tú te alejas de alguien. No empieza aprendiendo a quedarte, empieza aprendiendo a quedarte contigo, a no huir de lo que sientes, a no tapar el vacío con distracciones, con mensajes, con atención momentánea. Empieza cuando te permites sentir la incomodidad, sin correr, buscando alivio inmediato en ese momento. Porque cada vez que tú corres a alguien para calmar lo que tú sientes, refuerzas la idea de que tú no puedes sostenerte solo. Pero cada vez que te quedas, aunque te sientas incómodo o incómodo, aunque sea difícil, algo dentro de ti se empieza a fortalecer. ¿Y cómo lo hago? Decidiendo. Cuando aprendes a pausar un momentico antes de reaccionar. Cuando no aprendes a no escribir un mensaje desde la ansiedad. A no tomar decisiones cuando estás emocionalmente alterado. Cuando empiezas a darte ese espacio para pensar, para respirar, para volver a ti. Y empiezas a construir pequeñas evidencias internas que pueden empezar a sostenerte. Y lo hablamos hace unos días. El cerebro le cuesta desaprender lo que ya fue aprendido, por eso cuesta, por eso duele, por eso sientes esa necesidad de querer contestar un mensaje desde la ansiedad.
de querer estar en control de todo, porque el cerebro aprendió a interactuar con los demás o a relacionarse con los demás desde ese punto, desde esa manera. Y cuando tú lo enseñas a desaprender y a empezar a vivir una dinámica diferente, no es que el cerebro no vaya a aprender, porque nosotros decimos no podemos, y sí, así se siente. Los primeros días, los primeros meses, las primeras decisiones se van a sentir como si no pudiéramos hacerlo, porque el cerebro está desaprendiendo algo que lleva años adaptando a su vida. Pero aunque al cerebro le cueste desaprender, él siempre puede aprender. Él siempre puede volver a aprender. Y hace ese cambio cuando tú empiezas a tomar decisiones. Lo que pasa es que al principio va a costar. Pero vas a aprender que sí te puedes sostener sin depender. Y que tu estabilidad y el dominio propio del que nos habla Timoteo no depende de otra persona. Y eso también implica empezar a tratarte diferente. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces tú eres duro contigo mismo, eres duro contigo misma. Te exiges, te invalidas. Pero es raro, porque esperas que alguien más te dé lo que tú mismo no te estás dando. ¿Cómo es nuestro cerebro, no? Tenemos una capacidad casi que innata de invalidarnos y de exigirnos, pero al mismo tiempo tenemos una necesidad de que alguien venga y valide lo que nosotros mismos no hemos validado. Sanar comienza cuando dejas de abandonarte emocionalmente, cuando empiezas a escucharte, cuando empiezas a respetarte, cuando empiezas a no forzarte a quedarte donde sabes que estás y que te están rompiendo. Cuando aprendes a levantarte de la mesa, dijimos antier, y decir, yo no pertenezco a este lugar. Y eso no es egoísmo. Eso es un orden que en Salmo se nos dice, Señor, es que tú eres todo, como para que yo ponga las cosas terrenales en el puesto que solamente te pertenece a ti. El Salmo 62:5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Y hay algo muy bonito acá. El salmista no le habla a otros, el salmista se habla a sí mismo. Mi alma solamente en Dios reposa. Solamente. Miren, cada palabra, hasta las comas y los puntos, están escritos en la Biblia por una razón. Hablar a tu vida. Y el salmista está diciendo, mi alma solo encuentra esperanza y descanso delante de ti, Señor. Y eso también es sanidad. Aprender a dirigir tu interior y no solo a reaccionar desde lo que tú sientes. ¿Sabes por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos emociones muy sensibles hacia nosotros. Y cuando tú te dejas llevar por la emoción del momento, pues todo va a girar alrededor de eso. Y vuelvo y repito, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio no es permitir reprimir, no es reprimir lo que sientes. De eso no se trata el dominio propio, de venir y reprimir lo que estoy sintiendo, sino no dejar que eso que tú sientes gobierne lo que tú haces o lo que tú eres. Vas a sentir. Como seres humanos de carne y hueso tenemos la capacidad de sentir, pero el Espíritu Santo viene y nos deja el dominio propio. El Señor viene y nos da ese dominio propio hacia nuestras vidas para que eso que yo estoy sintiendo no gobierne lo que yo hago, lo que yo soy. Es decir, es recuperar el control de mi vida. Recupero el control de mi vida emocional. Sanar no es un momento. Sanar es una práctica. Y la práctica debe suceder todos los días. Todos los días. Debes decidir no volver a lo mismo. Aunque todavía te atraiga. Porque te va a atraer. Es construir una nueva forma de relacionarte contigo mismo y contigo misma. Donde ya no necesitas depender de nadie para sentirte bien. Y esto, aunque al principio se siente incómodo, ahí, en medio de ese proceso que a veces es un poco silencioso, es donde empiezan a nacer la verdadera libertad y el verdadero dominio propio y de no cobardía sobre tu vida. Porque a veces decimos, estos versículos son mis favoritos.
pero no sabemos qué es lo que dicen en realidad. Y no vivimos de acuerdo a eso que tanto nos gusta. La dependencia emocional se sostiene con hábitos. Por eso, si todos los días de tu vida no haces cambios, todo sigue igual. Aquí no se trata de sentir diferente a la primera vez. Porque no, mira, tú vas a salir de acá y eso te va a seguir doliendo. Sería una mentirosa si decirte que si hoy empiezas le dices al Señor que se te vaya el dolor y que puedas soltar a esa persona que te está rompiendo, no te va a doler, eso es una mentira. Eso es mentira. Por eso acá no se trata de que voy a sentir de forma diferente y ya no me va a doler soltar. Se trata de actuar diferente, aunque tú todavía sientas lo mismo. Y lo primero para que eso suceda es cortar los estímulos que activan esa parte dentro de ti. Porque si tú todos los días de tu vida estás revisándole las redes, mirando si está en línea, esperando un mensaje, tu mente nunca va a descansar. Tú necesitas poner límites concretos sobre tu vida. Menos contacto, menos exposición, menos acceso. Eso no es inmadurez. Eso es poner un orden a tu vida. ¿Qué ocupa más orden en tu vida? ¿Esa persona o tu relación con Dios? Porque en vez de estar viendo si está en línea, nos podemos estar aprendiendo un versículo de la Biblia. Necesitas frenar las reacciones inmediatas. ¿Sabes por qué dice dominio propio? Porque nuestro instinto, por lo general, es así. Si a ti te dicen algo que te duele, tu necesidad dentro de tu vida y tu carne y tu corazón es quererle responder a esa persona inmediatamente hacia lo que dijo, sin pensar cuánto le va a doler, sin pensar si va a doler o no va a doler. Nuestra reacción como seres humanos es inmediata, pero tú y yo podemos frenar eso. Por eso es que tenemos dos situaciones totalmente iguales a veces. Una infidelidad, vamos a decir. Y uno apenas se dio cuenta, decidió actuar y terminó cometiendo cosas que no debía cometer o que no debía hacer. Y hoy está pagando el precio. El otro miró, le dolió igual que a este, pero decidió alejarse de ese lugar. Dos situaciones diferentes, dos reacciones diferentes. Necesitas frenar las reacciones inmediatas sobre tu vida. Deja de reaccionar en automático. Cuando sientas la urgencia de escribir, de buscar o de hacer algo que tú sabes que va a ocasionar un problema más grande, detente ahí. Date tiempo. Muchas decisiones que después te pesan nacen en los momentos de impulsividad y de ansiedad. ¿Cuántas veces no te ha pesado decir algo? ¿Cuántas veces no has dicho, la embarré? Porque me dejé llevar. Pero si tú aprendes a esperar, aprendes a recuperar el control. Organiza tu día con cosas que dependan de ti, no de la otra persona. Una rutina simple. Levántate a 1 hora. Muévete. Trabaja en algo propio. Habla con gente que te aporte. Porque sabes que a veces hacemos en medio de la dependencia emocional, ir a hablar con el amigo con el que me identifico porque vivió la misma historia que yo y entonces me aconseja desde su mismo dolor. Habla con personas que te aporten, con personas que te van a decir cosas que inclusive de pronto a ti no te van a gustar. Habla con esas personas. ¿Por qué vas a donde tú sabes que te va a decir, que una persona te va a decir lo que tú quieres escuchar? ¿Por qué no vas a donde alguien que te va a decir algo que tú no quieres escuchar? Porque seguimos buscando lo familiar, ¿no? Yo sigo buscando lo que se asemeja a mí, el que supuestamente me va a entender y me va a dar su opinión con respecto a lo que yo también quiero escuchar. Y hablar con gente que te aporte no es porque vaya a quitarte el dolor que tú tienes. El hablar con gente que te aporte es porque evita que tu mente se quede girando en lo mismo todo el día. Porque como seres humanos nos encanta alimentar el dolor. A veces que si yo estoy peleando con mi pareja, música de despecho y que me haga llorar.
Nos encanta alimentar el dolor. Y aquí no estoy diciendo que reprimas tu emoción. Espero que ojalá estemos en la misma página y entendiendo que el dolor se debe sentir. El lunes vamos a hablar de eso. Pasar por el proceso es necesario, pero no dejar que el proceso venga y inunde tus decisiones es algo totalmente diferente. El proceso es necesario, pero cuando te domina el proceso, es cuando caes tú mismo. Y último, yo no sé si anotaron, y este va a doler. Deja de alimentar la fantasía sobre tu vida. Porque sí que nos encanta fantasear, en lo que ni siquiera ha sucedido. Nos encanta ser los reyes del drama. Y idealizar cosas que no han sucedido, pero que tu mente, en un momento de dolor, fantasea que va a suceder y que va a pasar. Mira la relación que tú tienes, cómo es la relación, no como te gustaría que fuera, por favor. Porque ese es nuestro problema. Vivimos pensando que mi expectativa debe volverse una realidad. Y sobre las expectativas ya hemos hablado muchas veces. Mira tu relación como es y no como te gustaría que fuera. Si solo ves lo bueno e ignoras lo que te hace daño, te vas a seguir quedando en ese lugar. La claridad duele, sí, pero también libera tu vida. En Romanos 12:2 dice, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso es práctico. Si nosotros seguimos pensando igual, vamos a actuar igual. La forma en la que tú interpretas lo que pasa define lo que tú haces después. No es solo emoción, eso es la dirección de cómo nosotros pensamos, de lo que nosotros hacemos. Mente, alma y espíritu están conectados el uno con el otro. Y de acuerdo a lo que yo pienso, pues reacciono con los demás. Y Filipenses 4:8 creo que nos habla de poder poner la mente o enfocar la mente en aquello que es correcto. Porque si mi mente no se queda quieta o la dirijo yo, entonces va a dominar o nos domina lo que nosotros sentimos. Si todo el día tú estás pensando en esa persona, en lo que dijo, en lo que no dijo, en lo que pudo haber pasado, te estás atacando tú mismo. Si todo el día tú estás pensando en lo que dijiste, en lo que no dijiste, en lo que debió haber sido, en lo que no debió haber sido, en cómo debió haber sido diferente, sobre eso va a terminar atacándote a ti mismo. Cuando decides dejar de girar alrededor de lo mismo que pasa sobre tu cabeza, cuando tú decides dejar de girar alrededor de eso, no es negar lo que sientes, sino no quedarte ahí, mover tu mente hacia otra dirección, aunque al principio te vaya a costar, porque ya hablamos de que sí duele. Pero la verdad es que si tú no cambias lo que pasa por tu mente, pues afuera va a seguir sintiéndose como si estuvieras en un mundo totalmente desordenado. Y mira, para terminar, la verdad es que hay momentos en la vida donde tú ya no puedes seguir ignorando lo que te está pasando. Hay momentos donde tú ya no puedes seguir tapando lo que sientes con distracciones o la esperanza de que algo vaya a cambiar. Porque aunque tú lo intentes, hay algo en tu interior que no se va a sentir igual, que ya no está con esa paz, que ya no descansa como antes. Y no es que no hayas intentado, claro que tú has intentado. Todos en este lugar yo creo que hemos tratado de entender lo que pasa con nosotros, de esperar, de tener paciencia, de dar más, de pensar que tal vez mañana sí va a funcionar, que tal vez más adelante sí va a funcionar, que tal vez más adelante las cosas van a ser diferentes. Pero en el fondo tú ya sabes que hay un cansancio ahí que te dice que ya no va a funcionar, que ya no te está sosteniendo. Y aquí ya no se trata solo de lo que te está pasando con la otra persona, sino de lo que está pasando contigo, de cómo tú te estás sintiendo, de cómo tú has cambiado, de lo que pasó con tu tranquilidad que se fue reduciendo, de cómo empezaste a vivir más pendiente del otro, más ansioso, más inestable, como si tu paz dependiera de algo que tú no controlas. Y eso no se siente bien. Aunque tú lo quieras justificar con todas las cosas sobre tu vida, aunque tú lo quieras normalizar, aunque tú trates de convencerte de que así son las relaciones hoy en día, o de que no es para tanto, siempre hay algo dentro de tu corazón que no se va a terminar de acomodar en ese lugar, que no va a descansar. Porque tú sabes que así no se debería sentir el verdadero amor. Y la verdad es que no necesitamos que nadie nos lo diga.
Tú lo sabes. El problema es que muchas veces tú sabes lo que está pasando, pero no quieres enfrentar lo que implica hacer algo con eso. Porque no es fácil. Porque soltar no es cómodo. Porque soltar implica aceptar cosas que tú no querías aceptar. Porque soltar implica dejar de esperar cosas que en el fondo tú querías que pasaran y que tú sabes que ya no van a pasar. Soltar implica quedarte contigo en un lugar donde ya no va a haber distracción y donde tienes que empezar a reconstruirte de nuevo por dentro. Pero ¿sabes qué? Que también llega un momento donde seguir igual se va a sentir más pesado. Donde sostener lo mismo ya no se va a sentir sostenible. Donde hay algo dentro de ti que va a empezar a querer marcar un límite. Y al principio no se va a sentir claro. Porque ese momento no es donde todo se resuelve. Al contrario, ese momento es donde el caos pareciera que más se desarrollara en ese lugar. Pero también es el momento donde puedes empezar a definir algo sobre ti. Donde sabes que no puedes seguir justificando algo que nunca va a cambiar. Y donde empiezas a entender que hay cosas que ya no pueden seguir viviendo de la misma manera en la que están pasando. Y mira, estos cambios no son para tener todas las respuestas, porque tal vez tú no sepas exactamente cómo hacerlo. Tal vez hoy tú tengas miedo, dudas o incluso ganas de seguir o de volver a lo mismo. Pero aún con todo eso hay algo que sí puede pasar hoy. Y es que dentro de ti se acomode una decisión diferente y una manera distinta de mirarte. Aún en medio del caos, puedes empezar a mirarte diferente, a tratarte diferente, a relacionarte contigo de forma diferente, donde ya no te abandonas por sostener algo más, donde empiezas a darte el lugar que antes estabas esperando que alguien más te diera. Y en este camino, o en este proceso, por lo general, no hay aplausos, no hay señales externas, nadie lo ve al instante, porque el verdadero cambio debe ser aquí adentro. Deja de vivir en lugares sin cuestionar por qué estás ahí. Las cosas no mejoran cuando todo alrededor empieza a mejorar. Las cosas mejoran cuando algo empieza a cambiar dentro de ti. Aunque el proceso duela y no esté nada claro. Empieza a soltar la dependencia emocional y vuélvela a una dependencia espiritual. De alguien que nunca te va a abandonar, que nunca te va a dejar, del verdadero que va a poder llenar todos los vacíos del dolor que surgió en tu niñez o en tu adolescencia o en tu juventud.